que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe. Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Y estamos aquí con ustedes y bueno, gracias a Dios porque estamos una semana más aquí en este podcast, el que nos une, y estamos muy contentos de estar aquí. Hemos tenido algunas dificultades técnicas, así es que les pedimos disculpas, ¿verdad?, por la demora. Pero pues le damos gracias a Dios porque estamos aquí reunidos y bueno, estamos muy bien acompañados. Are, muchas gracias porque nosotros, como siempre, en este espacio, ¿verdad?, que tenemos en el podcast El que nos une. Y bueno, tenemos un invitado muy especial. Por aquí está mi amado esposo, el pastor Jesús Efraín Escalona. Y bueno, hoy tenemos un tema súper interesante, Are, pero primero quiero que me digan cómo están ustedes, cómo se sienten. Bien, muy bien, gracias a Dios, aquí con lluviecita, fresco por fin, pero muy, muy bien, también contenta de estar nuevamente aquí viéndoles por este medio y saludándoles nuevamente. Así es que, Chuy, qué bueno que nos acompañas el día de hoy. A ver qué tienes para decirnos, para contarnos. ¿De qué nos vas a hablar, Chuy? Bueno, pues primero quiero saludar a todos. Hola, Dios les bendiga. Y pues, ya saben, para mí es algo complicado, ¿verdad? Esto de las redes, como que no soy muy compatible con grabarme. Pero pues, es para Dios, ¿verdad? Todo esto que estamos haciendo, el mensaje. Entonces, pues, a veces hay que dejar nuestra comodidad un poquito, ¿verdad? Para poder servir, para poder ayudar a través de estos mensajes a otras personas, ¿verdad? Yo he visto a través de estos días o este tiempo que ustedes han compartido, personas que dicen oren por mí, el mensaje estuvo muy interesante, es lo que necesitaba. Entonces he visto algunos comentarios y pues vemos el fruto, ¿verdad?, de estos trabajos que aparentemente parece que pues a veces no sabemos, ¿verdad? Pero Dios tiene cosas a través de esto, ¿verdad? Entonces pues sí, aquí estamos para... Pues qué bueno, mi amor, gracias por estar aquí. Y bueno, no es fácil para nosotros, también nos estamos acoplando, pero sabemos que todo es para la gloria de Dios. Y bueno, estamos siguiendo con estos temas tan interesantes sobre las etapas de la vida. Y hoy queremos hablar sobre un tema que es un poquito difícil de abordar, un tema pues complicado, pero también como algo muy común, que es tan común, pero tan común que a veces ya llega a ser parte de nuestra cultura, de nuestro ADN, pero esto viene acarreando diferentes circunstancias. Y hoy queremos hablar sobre esas cicatrices que se hacen, que nos marcan no solo el corazón, sino nuestra forma de vida, nuestra vida entera, y estas cicatrices que se forman principalmente en la primera etapa de la vida, en las etapas tempranas, que es la infancia, ¿verdad?, donde muchas veces se sufren situaciones difíciles, complicadas, momentos que en el momento de niño, no sé, no te lastiman, quizás no lo entiendes como tal, pero ya que va pasando el tiempo te das cuenta que realmente esto vino a ser algo tan fuerte en tu vida que cambia tu estilo de vida. Entonces, yo hoy quiero preguntarles esto, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esas heridas que se forman o que se hacen en la primera etapa de la vida, que es la niñez, pueden llegar a ser realmente y totalmente sanadas? Porque yo creo que es la pregunta de mucha gente, porque muchos pueden decir, bueno, yo ya he sido lastimado, pero la pregunta es, ¿esto se puede sanar?
Otra pregunta es, eh, ¿qué tipo de heridas pueden ser hechas en el corazón de un niño? ¿Qué impacto puede tener en su vida? Bueno, pues yo creo que sí pueden ser sanadas, eh, pero el chiste de esto es querer, ¿verdad? Y darse cuenta que a veces hay problemas dentro de nosotros porque ciertamente a veces cuando tenemos nosotros alguna enfermedad física o algún problema físico, lo atendemos, ¿verdad? Es fácil atender todo lo que se ve, pero todas las heridas del alma, todo lo que está y no es tangible, no es algo físico, pues lo dejamos como que pues, eso no es tan importante, no es tan necesario. Sí se puede, pero yo creo que hay que ponerle atención a esas partes de nosotros, ¿verdad? Que en las partes del alma, en las partes del corazón, que hay que trabajarlas. Y yo creo que sí se puede, pero también otra cosa, hay que aceptar las cosas, ¿no? Porque, por decir, a mí lo que me pasaba es que, y, y hablamos de traumas de niños, ¿no? Que traumas pues, significa una herida o algo así. Entonces, a veces ocultamos todo eso que tenemos. Entonces, esa es otra cosa. O sea, el aceptar que tenemos un problema, que tenemos un trauma, que tenemos algo. Y yo creo que es difícil y es lo más difícil el poder sacarlo. Entonces, pues yo creo que es eso. Así es. Oye, pero ¿cuáles son las principales dificultades que se pueden vivir en la niñez? O sea, y esto es porque lo queremos hacer, porque la mayoría de los que se unen son papás. O sea, este podcast no es realmente para niños, como que para que les digamos a los niños. Esto ya es para los padres o para los adultos que ya lo han vivido. ¿Cuáles son los principales problemas que tienden a traer estas heridas en el corazón? Mira, hay algo que dice que no puedes dar algo que no tienes, ¿no? Y que en inglés dice, hurt people, hurt people. La gente lastimada lastima. ¿Qué es lo que hacemos, no? Entonces, como padres, cuando nosotros hemos crecido o nos han criado de cierta manera, es la manera en la que nosotros criamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿con cuántos malos hábitos ya venimos de atrás? ¿Con cuántas maneras de pensar de que tenemos que corregir o golpear o no hacer o deshacer o creer que no lo podemos hacer? Yo creo que esa es la manera en la que nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque es algo que ya traemos. No podemos dar algo que no se nos ha dado, no se nos ha enseñado, que no vimos, que no escuchamos. Al menos que entendamos que hay una manera diferente de criar, ¿no? Entonces es cuando empezamos a cambiar en la manera en la que tal vez a muchos los crearon o a unos ni los crearon, ¿no? Porque estuvo ausente el papá, la mamá o los dos, o fue una manera muy difícil en la que los criaron. Entonces es en la manera en la que los papás, primero es el ejemplo que nosotros tuvimos, cómo escuchamos y lo que vimos, ¿no? La segunda va a ser el cambio que nosotros decidimos como padres tener para entonces hacer un cambio en la vida de nuestros hijos. Pero es la responsabilidad de un papá darnos cuenta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Cómo lo estamos haciendo? Así es. Yo creo que ahí está el principal problema, ¿no? Y yo creo que hay algo que este tema no es muy hablado, muy común en las iglesias, porque a veces creemos y decimos, es que cuando nosotros venimos a Cristo y tú lo recibes en tu corazón, automáticamente tú eres salvo, pero también eres sanado y libre. Pero vemos que hay personas en la iglesia que llevan años ahí y siguen acarreando con problemas y de actitudes
actitudes, ¿no? O sea, de actitudes porque simplemente se dejaron a un lado y se cubrieron esas heridas, o sea, no se sanaron y esto viene a crear una infección, podríamos decir, más grande en nuestro cuerpo que viene a ser ya está como un hábito de nuestra vida, ¿no? No sé si ustedes estén de acuerdo con esto, pero hay muchas personas que incluso dicen, no, es que así soy, ¿no? ¿Para qué me invitan si saben cómo soy, no? La típica frase. O sea, es que así Sí. soy, es que así me hicieron y es que este es de mi apellido, pero realmente esto no solamente es una cuestión de carácter, podría decirse, o de temperamento, de carácter, sino de realmente que estamos imitando lo que vimos de niños en nuestros padres, ¿no? Si veíamos un padre violento, se tiende a hacer, Yo ¿no? creo que también tiene que mucho que ver lo de las generaciones. Eh, Porque, bueno, a mí en mi generación o de niño, o sea, a mí mi mamá con el chanclazo, me hablaba La chancla groserías, la voladora, verdad. ¿no? Sí, me hablaba groserías, o sea, realmente, ¿por qué? Porque la educación en las generaciones anteriores como que eran muy duros, ¿no? O sea, los hijos como que no tenían voz, no tenían voto. Y yo veo que o sea, en esta generación ha cambiado mucho, ¿no? O sea, nos hemos dado cuenta, muchos de nosotros, que no estaba bien, pero muchos todavía traemos como arrastrando y todavía lo traemos. O sea, yo tengo muchas cosas en cuestiones de carácter, ¿no? Con mis hijos. O sea, de repente me enojo o a veces algo que antes me pasaba con mis hijos era de que mi mamá me educaba de esta manera, ¿no? O sea, cuando mi mamá me decía que hiciera la tarea, la tenía que hacer, si no me daba el chanclazo, me daba el cinturonazo y ustedes también les voy a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, uno piensa que eso que hacían las generaciones anteriores estaba bien, porque tenían tal vez cuando éramos niños, éramos respetuosos, ¿no? Pero ¿a base de qué? A base de miedo. Entonces, yo era respetuoso con mis papás porque me daba miedo. Ajá. Si no, les levantaba la voz o les decía yo algo, ya cuando veía ya me habían dado del zape. Entonces, yo creo que ¿Tú también cuántos, depende. perdón, cuántos hermanos tuviste, Chuy? Yo, ¿Fuiste el único? ¿Tienes más? no, tuve dos hermanos. ¿12? Dos. Dos. Ah, ok. Dos. Bueno, pues ahí Sí. vemos, ¿no? Cuántas personas, digo, son afectadas en cierta manera, ¿no? Y es algo que guardamos, es algo que se guarda en la mente de las personas, pero como dices, es la decisión que tomamos hacer ese cambio. ¿Cómo vamos a hacer ese cambio para impactar, para no marcar a nuestros hijos, para no herirlos verbalmente o con esa ausencia de no estar con ellos o en esa actitud, ¿no? Y cuando dice el niño, ¿no? ¿Y por qué sí? Porque soy tu papá. No, ese no es una respuesta, Sí. ¿no? Y te vas a ir a la cama. ¿Y por qué? Porque yo te estoy diciendo, no. O sea, no es la respuesta, ¿no? Como la iglesia, el pecado es pecado, sí, pero a veces uno necesita explicación, uno necesita que nos digan, ¿por qué sí? Y yo creo que los niños, y no creo, los niños merecen una explicación, porque ellos van a crecer y ellos necesitan entender el por qué sí y el por qué no. Totalmente. Porque ahí es donde crecemos con ese miedo de no opinar, de no decir o lo contrario, de ser muy agresivos. ¿Por qué? Porque en un tiempo no se nos permitió hablar, no se nos permitió opinar, no tenían voz ni voto. ¿Y qué es lo que viene? Viene la rebeldía a causa de eso, o un niño demasiado introvertido, con muchos miedos, y así se empieza a desarrollar, ¿no? Que después vuelve a tener otro trauma en su adolescencia o en su juventud y vuelve a cambiar
su actitud, su manera de él de ser, porque el carácter se forma. El carácter de uno se va formando con las experiencias que vamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que guarda, no? ¿Cómo reacciona el niño? Y a veces decimos, ay, es que es muy callado. Y hay veces que sí, que puede ser callado, tranquilo o muy inquieto. Extrovertido. Pero yo creo que se ve la diferencia cuando hay niños que traen problemas, ¿no? De que en su casa, como decías, los maldicen. ¿Y qué va a decir el niño? No va a ir a bendecir a otro niño, ¿no? Va a ir a maldecir. Si ves que en la casa pegan, pues ¿qué va a hacer el niño? ¿Tú qué hacías? ¿Tú eras peleonero, Chuy? Sí. ¿Sí? Era peleonero, era grosero, o sea, pues, o sea, en el ambiente, o digamos, comúnmente es normal, ¿no? O sea, se ve algo normal. Pues, o sea, en mi experiencia, pues yo siempre crecí así, o sea, de que veía yo mis papás, mi papá antes fumaba mucho, ¿no? Yo veía a mi papá, para mí era normal, ¿no? El que en fiestas bailaban, tomaban, hacían groserías, se albureaban, o sea, para mí era una vida normal eso, o sea, yo decía que todo mundo lo hace, ¿no? Entonces, Claro. pues, por lo tanto, pues yo también lo hacía. Y, ese es algo que como padres no se tiene el cuidado, ¿no? O sea, tú le quieres enseñar a tu hijo y decirle, no, es que esto no está bien, pero tú lo haces, o sea, le estás enseñando con tu ejemplo que sí se debe de hacer, pero con tus palabras otra cosa. Entonces, yo en digamos, en que ya crecí, en que me di cuenta, la única forma en la que se puede cambiar todo eso es a través de Cristo. O sea, no hay más, realmente, porque eh, Cristo, primero, antes que formar el carácter en los niños, quiere formar el carácter en nosotros. No es posible cambiarlos a ellos o quererlos cambiar nosotros si nosotros no hemos sido transformados, si nuestro carácter no ha cambiado. Entonces nosotros para poder educar, y yo creo que la palabra de Dios tiene, la podemos tomar y que tiene todas las respuestas, porque por decir, ahí en Mateo 28:19 dice, id y hacer discípulos. Entonces, no solamente habla de la gente de afuera, sino habla también de nuestros hijos, habla de nuestra familia. Pero ¿cómo podemos ser discípulos a otras personas si nosotros no hemos sido discípulos? Entonces, nosotros tenemos que primero ser discipulados, ser transformados, tener el carácter de Jesús, para que nuestros hijos tengan ese carácter. No puede ser inverso. No podemos venir y enseñarle a nuestros hijos que respeten si yo no sé respetar a la gente, ¿no? No le puedo decir, oye, el tomar, el maldecir, el hacer esto está mal, si yo lo hago. Entonces, yo creo que el cambio empieza desde los padres, ¿verdad? Porque queremos cambiar a nuestros hijos. Y yo creo que para que tengan una buena educación, pues nosotros se la tenemos que dar, esa buena educación. Entonces, tenemos que cambiar y que estamos hablando de esas heridas, ¿verdad? Que nosotros traemos. O sea, yo tuve que pasar por un proceso para quitar todo eso de mí. Porque para mí, un problema que me costó mucho fue el hablar en doble sentido y las groserías, las maldiciones. Eso fue algo que a mí me costó mucho para poderlo cambiar. Pero yo cuando vi a mis hijos, cuando vi a Eli, dije, no puedo seguir así. O sea, no puede ser de esta manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le voy a enseñar que él hable con respeto si yo no sé hacerlo? Entonces, algo que me hizo abrir mis ojos, pues fue el verlos a ellos. O sea, que ellos no pasen
Y no hablo de lo económico, porque muchas veces se cae en ese error, ¿no? Dice, no, yo no quiero que pasen lo mismo que yo pasé, ¿no? En cuestiones de económicas, ¿no? De que solo económico, sino hablo en el alma, en el corazón, que no pasen por esos mismos traumas, ¿verdad? Entonces, yo creo que de que los vamos a traumar, pero lo que tenemos que hacer es no hacerlo tanto, ¿verdad? Decía el otro día, yo escuchaba un psicólogo que hacía, o sea, de que los vamos a traumar porque nosotros traemos igual todas esas cosas, pero de hacerlo lo menos posible, ¿verdad? Entonces, de que sí va a pasar porque todos nos equivocamos, o sea, yo muchas veces le he gritado o he tratado mal a Eli, ¿no? Por mi falta de, no sé, de entenderlo, de no escucharlo, porque de repente se me viene lo que hacían mis papás conmigo, ¿no? O sea, de que se hace esto y te callas y ya, y de repente yo, Eli, haz esto, ¿por qué? Porque sí, porque soy tu papá, ¿no? Entonces, de que va a pasar, pero también depende mucho. Yo algo que les enseñaba en la iglesia, a los varones en específico, que nosotros tenemos que, a través del Espíritu Santo, ir moldeando ese carácter y poder ser, nos habla el Señor de ser servidores, ¿verdad? Mansos y humildes de corazón como soy yo, dice Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos que ser también servidores de nuestros propios hijos y aprender a servirles, porque eso es algo difícil, porque los vemos en cierta manera, son pequeños, los mandamos para allá, que tráeme agua, que ve a la tienda, que hace esto, pero nosotros también les debemos de servir a ellos, ¿verdad? Entonces debe de haber todas esas, ese cambio en nosotros, pero esos traumas no hay de otra, o sea, si no es a través de Jesús, no se quitan. Claro, No se y van. yo creo que ahí es donde vemos, es de cómo vemos a Jesús, no uno como padre, que dices, sí, o un padre puede decir, yo he lastimado a mi hijo, ok, lo has lastimado y no tiene que suceder lo mismo, ¿no? Que uno haga lo mismo si uno fue lastimado. Y en ese aspecto, en Mateo, donde dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, uno como padre, el venir a pedir, ¿no? El decir, Dios, me vacío, me lleno tal vez de esa actitud incorrecta, pero quiero que me llenes de ti. Venimos ante Él a vaciarnos, a pedir una ayuda que nuestras fuerzas no las podemos hacer. En nuestras fuerzas no lo podemos lograr, pero si venimos delante de Él y se las entregamos, decimos, aquí estamos. Y yo creo que muchas veces dentro de la iglesia se vive mucho la culpabilidad, el juicio, el que nos están señalando, ¿no? Y voy a tomar un ejemplo, que ves este celular y no ves mucho. Y dices, ¿cómo estás viendo la cruz? Estás viendo al Cristo crucificado solamente. Mucha gente lo estamos viendo con nuestros ojos físicos. Y pensamos que Dios nos va a juzgar y que no podemos nosotros cambiar como padres para perdonarnos a nosotros mismos y para nosotros hacer ese cambio, venir delante de Él, si no vemos a Jesús crucificado con nuestros ojos físicos. Pero ¿sabes qué? Cuando nos volteamos y lo vemos por la parte de atrás de un Cristo resucitado, vamos a encontrar muchas sorpresas, vamos a encontrar un perdón, vamos a encontrar un cambio. Porque el hombre natural ha muerto en la cruz con Cristo. Fuimos con Él sepultados y ahora hemos resucitado con Él y estamos a la diestra del Padre. Entonces, el tener ese cambio, ¿no? El ver eso y decir, Dios, gracias. ¿Por qué? Porque entiendo que yo puedo cambiar.
entiendo que yo no voy a lastimar a mi hijo, pero es tomar ese paso como padre, de entender que yo no voy a cometer ese error, que yo no tengo por qué cometer ese error, si no estuvo mi papá, si no estuvo mi mamá, o si no estuvo, a veces ponemos hasta 1000 pretextos para justificar una mala acción, una mala conducta, ¿no? Como decías, es que así fui, es que así era, es que así soy, se me subió el apellido, ¿no? No es cierto, sí. No es verdad, no podemos hacer eso, tenemos que venir al Padre, vaciarnos y verlo no con esos ojos de que nos va a juzgar y que somos malos, porque a veces también así nos ven los hijos, ¿no? Dice, oye, es que la mamá es la bruja y el papá pega bien duro. No, la corrección es el amor, ¿no? No es eso, es sí, totalmente diferente cuando lo entendemos. Yo creo que a veces uno de los principales problemas como padres es que tendemos a educar desde las heridas, desde nuestra herida, desde una forma donde imitamos esos patrones, esas formas de pensamiento, hábitos, cultura. Y empezamos a formar a nuestros hijos desde esas heridas. Y no estoy hablando de que lo hagamos conscientemente. Muchas veces tiende a ser algo inconsciente, algo que cuando tú te das cuenta, ay no, ya lo hice, ¿no? Y tendemos a cometer el error, ¿no? De querer pensar a nuestra manera. Ah, no, como a mí me hizo esto mi papá, yo voy a tratar de no ser con mis hijos. Y a veces tendemos a ser muy permisivos con ellos, o a veces tendemos a ser muy rígidos con ellos, porque nuestra mente está siempre, porque a mí me hicieron, no quiero hacerle a mis hijos, o porque yo lo pasé y me sirvió, lo voy a hacer con ellos. Y entonces comenzamos a educar desde nuestras heridas, o porque yo quise hacer a lo mejor la bailarina de ballet o el músico traumado, y entonces ahora forzo a mi hijo, a mi hija, a aquello que yo no pude, pero que quiero que él lo logre, porque creo que eso es lo mejor para él, porque pudo ser lo mejor para mí, ¿no? Entonces comenzamos a criar a nuestros hijos, a formarlos desde nuestras heridas, desde nuestra vida, cuando ellos son otra vida que está siendo confiada en nuestras manos. Y por eso ahí en Romanos 12:2 dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, más bien ser, ¿qué dice? Transformados. Pero ¿cómo vamos a ser transformados? Dice, mediante la renovación de la mente. ¿Y cómo es renovada nuestra mente? A través de la comunión con el Espíritu Santo. Yo puedo ser súper religioso y saberme la vida completa, ir a la iglesia todos los días de culto, pero mi mente no ser transformada por el Espíritu Santo ni mi corazón. Entonces yo voy a seguir guiando a mi hijo y tienes que hacer esto porque te conviene y porque yo digo y porque así me criaron o porque no quiero que tú pases lo mismo que yo. Y entonces nosotros nos ponemos en el centro. Somos nosotros los padres el centro y de ahí podemos cuidar a nuestros hijos. Cuando nosotros, pues ya nuestra vida pues fue otra vida, ya pasamos las diferentes circunstancias. Yo creo que el punto aquí es rendir este ministerio como padres a Cristo, a los pies de Cristo, y preguntarle al Señor, ¿qué hago, Señor? ¿De qué manera lo hago? Porque tendemos como seres humanos a ponernos en el centro de nosotros y a criar a nuestros hijos a nuestra manera, ¿no? Y yo creo que el Espíritu Santo tiende mucho a retarnos como padres, y yo lo he visto así, o sea, con mis hijos, o sea, el Señor me ha retado en muchas áreas de mi vida donde tengo que negarme a mí misma por el amor por cuidar a mis hijos, por decirle al Señor, Señor, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Porque llega un momento donde tú te sientes, el tiempo donde yo viví fue totalmente diferente al tiempo en que están viviendo mis hijos, o sea, no, nada que ver. En esos tiempos veía yo la tele 1 hora al día, ¿no? La telenovela de las 4 que salía en ese tiempo,
o Dora la Exploradora, no sé qué veían. O sea, era algo tan corto, pero ahora los niños se mueven tanto en lo que son redes sociales, tanto en lo que son todo en las computadoras, todo son tantas cosas, su forma de pensar es tan diferente a la nuestra, o sea, que ahora ya no podemos utilizar nuestra vida como un patrón para educar a nuestros hijos, sino que podamos decirle, Señor, renueva mi entendimiento, dame sabiduría para poder criar a mi hijo. Y una vez una hermana compartía con nosotros una imagen que decía, nuestro reto como padres es no traumar a nuestros hijos, ¿no? Entonces yo creo que es un reto muy difícil, pero cuando lo hacemos de la mano del Señor, yo creo que Él viene a traer ese fruto del Espíritu, compasión, amor, mansedumbre, templanza, misericordia. Y yo creo que ahí va cambiando, ¿no? Yo creo que también algo muy importante, todas estas herramientas, porque, por decir, yo creo que una generación anterior o generaciones más anteriores, pues no tenían herramientas de, o sea, cómo tratar a tus hijos, cómo ayudarlos en algún problema. Ahorita ya hay herramientas, ¿no? O también tener la intención de acercarte con alguien que veas que pues, sabe, ¿no? O sea, que capacitarse también como padres es algo eh, que yo creo que es necesario, pero como les decía hace rato, o sea, el chiste es querer, ¿no? O sea, el chiste es ver que a veces hay problemas y no queremos aceptar que hay un problema, porque yo lo veía en este tiempo que hemos estado pastoreando la iglesia, o sea, hemos tratado con padres y con los hijos que en adicciones, en varias áreas que están batallando los jóvenes. Y como que los papás dicen, no, es que no pasa nada, está bien, o sea, como que no ven y no quieren aceptar lo que es obvio, ¿no? Y a veces no piden esa ayuda, necesitan ayuda, pero no dicen, oye, ayúdame, o sea, necesito una ayuda. Entonces nosotros hemos conocido varias herramientas, varias personas que apoyan a jóvenes, que pueden ayudar en esa instrucción, pero yo creo que sí, esto es muy importante, el poderse capacitar para todas estas cosas. Por decir, yo lo veo con Abby ahorita en este tiempo que ha estado en homeschool, o sea, ha habido personas que han apoyado, han aconsejado, pastores que han hecho eso con nosotros. Y por decir, en mi caso ha cambiado mucho la perspectiva. Entonces, el rodearte de personas que te ayuden, yo creo que es algo muy necesario para ese trabajo como padres. Y también, o sea, yo creo que hay muchas cosas que hay que cambiar porque a veces vemos el ser padres ya no es lo mismo que antes, ¿no? O sea, ahora como que el ser padre no es tan importante. Entonces vemos que realmente es el trabajo más importante que tenemos porque estamos formando personas para, Nuevas generaciones. para estas generaciones y qué tipo de personas estamos formando. O sea, estamos formando personas que traen algo bueno a la sociedad o todo lo contrario, ¿no? Estamos formando delincuentes. Entonces, yo creo que es algo bien importante el renovar esa mente, o sea, venir a Cristo, porque solamente a través de Cristo, o sea, no hay de otra lo que les decía. O sea, la única manera de que se caiga esa venda, que podamos ver todo eso, es a través de Jesús. Y el buscar, empezar a buscar personas, el buscar capacitarnos como padres y intentar darles la mejor educación, y no hablo de que los mandemos a las mejores escuelas, no, empezando con nosotros, o sea, el darles esa educación a partir de la Biblia, a partir de esa enseñanza, y vuelvo a lo mismo, tenemos que ser discipulados nosotros primero. Si no hay discipulado en nosotros, nosotros no podemos discipular a nadie. Entonces tenemos que ver que esa es una responsabilidad muy grande que tenemos como padres.
que reconocer, que aceptar, ¿no? Como decías, tenemos que reconocer que necesitamos esa ayuda. Y al único que podemos ir es a Dios, porque Dios es amor. Y las heridas del corazón y del alma pueden ser sanadas y restauradas por medio de su amor. No hay otra manera. No hay otra persona que nos pueda ayudar a sanar esas heridas, pero sí nos pueden ayudar a guiarnos en ejemplos, en diferentes maneras. Pero el único que va a sanar aquí las heridas es Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Y que haya una sanidad completa, una restauración para entender, porque el amor de Dios cubre multitud de faltas. Entonces, aún en esa ignorancia que cargamos, ¿cómo sabemos, no? O sea, entender que Él nos va a perdonar, que Él nos va a ayudar, pero si yo no estoy dispuesto a cambiar, como decías, si yo no estoy dispuesto a buscar esa ayuda, a reconocer, no va a haber un cambio. Y muchos dicen, ay, es que me cuesta mucho trabajo. No, porque no has querido. Porque cuando decidimos, hay un cambio. ¿No? O sea, si tuviste a tu hijo, o sea, de decirle, yo no puedo hablarle así. Y porque lo viste, decidiste y se hizo el cambio. Si no, tal vez hubiera seguido haciendo lo mismo. Pero hay algo que nos motivó. ¿Qué es lo que nos está motivando? Hacer ese cambio. Y el cambio se puede hacer una vez que nosotros decidamos. No podemos decir es mañana, es pasado mañana, porque tal vez sea muy tarde para muchos papás. Yo creo que algo importante como padres también es poder afirmar quiénes son nuestros hijos, que ellos sepan quiénes son para Dios, ¿no? Porque creo que ahí cambia muchas cosas, porque yo, como que era yo la más chiquita en mi casa, yo creía que yo era la menos importante porque era la más chiquita, como que yo era la de los mandados, y yo comencé a tener ese pensamiento de que siempre era la más chiquita, yo siempre era la menor en todas las cosas, ¿no? Cuando tienes a entender quién eres para el Señor, eso comienza a cambiar en tu mente y comienzas a entender que tu vida tiene un plan, que tú naciste con un propósito, ¿verdad? Y yo recuerdo a Jesús, o sea, siendo Jesús el Hijo de Dios, cuando Él estuvo en la tierra, Él fue bautizado, el Señor lo afirmó y el Espíritu de Dios descendió en forma de paloma y el Señor dijo, este es mi Hijo amado. O sea, ahí lo afirmó y dijo, este es mi Hijo amado. Creo que es algo importante que podemos hacer como padres. Quizás el Señor sabía que podía confiarnos el corazón de nuestros hijos, sabiendo que somos imperfectos, sabiendo que no tenemos la capacidad de crear en una burbuja a nuestros hijos y tener manos, no sé, sabias para hacerlo mejor. Él lo sabía, él ya sabía todo esto, pero algo que nos habla siempre es el amor que Él tiene hacia nosotros, que yo di mi vida en rescate por todos ustedes y cuán grande amor nos ha dado el Padre. Yo creo que, como decías, ese amor es el que cubre multitud de faltas y cuando nosotros venimos a afirmar la vida de nuestros hijos y que ellos puedan entender quiénes son para nosotros, pero también quiénes son para Dios, ellos comienzan a saber, ¿verdad? Que tienen un valor y que tienen un propósito. Yo veo a David, o sea, David era el menor. David, o sea, era el pastor de ovejas. Y cuando viene Samuel a decir, voy a escoger al rey, o sea, el papá tenía ahí todo el banquete, ¿no? O sea, Isaí dijo, aquí está el más fortachón, ¿no? Acá está el más guapo, ¿no? Acá está el más sabelotodo y así, ¿no? ¿Y qué dijo? No, es que no es ninguno de ellos. Ah, bueno, está pues el más chiquito, el que es pastor de ovejas. O sea, no lo llamó cuando llegó Samuel. Exacto. No hubiera corrido, vayan rápido. No lo mandó llamar. Él creía que iba a estar entre esos hijos que estaban ahí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que dijo, no es, porque el Señor nos mira como nosotros miramos, ¿verdad? Él mira el corazón de cada uno de nosotros. Y yo creo que ahí vemos a un David que no dijo, no, es que yo soy el más
chiquito, no es que a mí mi papá no me fue a hablar, ¿no? Y no es que yo soy pastor de ovejas, y es que a mí mis hermanos, o sea, él nunca puso sus heridas como algo que frenara su visión hacia lo que venía hacia adelante, no lo frenó su propósito. Sabía quién era para Dios, él adoraba a Dios y él sabía el Dios que tenía. Y vemos la prueba cuando estuvo delante del gigante, decía, yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, él sabía que era un representante de Dios. Él no permitió que sus heridas fueran tan fuertes como negar su propósito, sino que él simplemente las dejó de lado y le creyó más a Dios que a lo que había vivido, que a lo que había pasado, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en quién es Él, en quién es Dios y que Él nos ha llamado a nosotros como padres, entonces nos enfocamos en Cristo y dejamos de enfocarnos en esas heridas del pasado. No es que a mí mi papá, no es que a mí mi mamá, no es que, ¿no? Y se vuelve tan fuerte nuestra vida que se vuelve una barrera. Y nuestros hijos lo ven y entonces los hijos, no, es que mi papá esto, y es que mi mamá me dijo, y es que mi padre me abandonó, mi mamá me golpeó, me humilló. O sea, lo hacen tan fuerte que se vuelve una barrera, pero es, como decía Chuy, a veces es imposible ser padres perfectos, realmente no lo somos, pero cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, yo creo que por consecuencia viene esa buena forma de ser padre, pero también de ser hijo, ¿no? Y yo creo que algo también bien importante para, porque como les decía, ¿no? Es que realmente como padres o como personas pues nos vamos a equivocar, ¿no? Y yo creo que una de las cosas principales es en la educación. Pero por eso yo hablo mucho del ejemplo de Jesús, porque él decía que aprendiéramos a él que era manso y humilde, ¿no? Entonces, el aprender la humildad también es algo difícil con nuestros hijos y más con ellos, porque yo creo que muchas heridas que a veces causamos en ellos, pero que podemos sanar y tenemos el poder de sanarlas, tan solo con decir perdón. Pero el orgullo es algo que es muy difícil, o sea, a veces decimos, no, pues es que o sea, ¿yo por qué le voy a pedir perdón a él si yo soy su papá, yo soy su autoridad, yo soy? Entonces, ahí es donde entra el orgullo y no podemos sanar esas heridas en ellos, porque a veces con un abrazo, con perdóname, no, esto es difícil, o sea, si es difícil hacerlo con una persona, digamos, a nuestro nivel o digamos de nuestra edad, ahora con un niño pequeño, con nuestros pequeños, ¿no? Con nuestros hijos. Y a veces como que nos ponemos tantas excusas, no, pues es que yo soy su papá, yo esto, yo aquello, yo lo mantengo, yo todo, ¿no? Es el orgullo, ¿no? Más que... y darnos cuenta que pues ellos también necesitan eso, ¿verdad? Que vayamos y pidamos perdón. Y muchas veces cuando nosotros hacemos eso, son sanadas esas heridas que en ellos. Y yo lo puedo decir, o sea, yo jamás con mis papás escuché eso. O sea, jamás me dijeron un perdón, sino yo soy tu papá, yo esto, y ¿no? O sea, era de esa manera. O sea, y yo creo que pues aquí la mayoría tuvimos ese tipo de educación, digamos, rígida. Y fíjate que qué padre, ¿no? Algo que decías, el que el papá sea lo suficientemente honesto, seamos lo suficientemente honestos para ir a nuestros hijos y pedirles perdón. Decirles, ¿sabes qué? Me equivoqué y tal vez me voy a equivocar, pero vamos a seguir creciendo y aprendiendo juntos. Y aprender que el amor de Dios no tiene límites. Y de la misma manera nosotros como padres no vamos a tener ese límite de amor a nuestros hijos. Pero de la misma manera de como Dios nos ama a nosotros, Dios nos corrige. Y los niños tienen que entender que de esa misma manera uno como padre también los tiene que corregir a ellos, enseñarles para que ellos no cometan esos errores, ¿no? Pero en amor, en sabiduría, ¿no? Porque dice que no
no provoquemos a nuestros hijos. Y de verdad entender la palabra no solamente a nuestra conveniencia o cuando es a favor de nosotros, ¿no? Sino ¿para qué? Para poder instruir a nuestros hijos, ayudarles, motivarlos. También cuántos padres, yo estaba viendo las estadísticas, cuántos papás a veces el trabajo o la mamá en la casa, no está ese tiempo para dedicarle al hijo. Y si está ese tiempo, dices, es que qué padre que te vayas a jugar con tu hijo, pero qué de que te sientas y hablas con tu hijo directamente. ¿Cómo estás? No de la clásica pregunta de ¿y cómo estás? ¿Y comiste y jugaste? No. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y fíjate que mi hijo, el del medio, era una persona o es una persona que le haces una pregunta y no te contesta, pero si le llama la atención, olvídalo, ya no lo paras. Y algo que cuando le preguntabas a él, que uno va entendiendo que era tan importante el verlo a los ojos y decirle, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te sentiste? Porque él tiene mucho estrés. ¿Cómo te sentiste el día de hoy? Y el entender a nuestros hijos de verdad, no solamente decir, sí, es que es así, así. No, de verdad estás viendo su corazón de tu hijo. Lo estás viendo a los ojos y sabes que algo le duele internamente, en su corazón. No porque se cayó, no porque sacó 5, no, que algo dentro está pasando. Tomar ese tiempo y conocer a nuestros hijos, ¿no? El de saber. Y era con mi hijo de que me decía, mami, es que esto, me empezaba a hablar y dices, es que ahí es donde uno entiende la importancia de no solamente ir a pegarle a la pelota, que eso es muy padre porque es lo que los niños se divierten, ¿no? Y jugar a las escondidillas y dejar que a los papás le pinten las uñas y los maquillen a los papás. Les hagan chonguitos, ¿no? Pero el de verdad conocerlos internamente. Y como dices, Abby, el afirmarlos, que ellos puedan tener su identidad, ¿no? Su identidad en quién la tienen. Esas son herramientas tan básicas y tan buenas que podemos ponerlas a práctica. Decirles primero quién ellos son en Dios. Porque si no empiezan, es que yo soy, yo puedo, no. Tú eres primero quién tú eres en Dios. Tú lo puedes en Cristo. Porque si afirmamos solamente humanamente a nuestros hijos, ¿sabes qué? Llegan a la escuela y yo soy más inteligente. Sí, y él no tiene dinero. Y yo mi posición. Y yo mi ropa. Y yo soy más inteligente. Y yo soy más... No. ¿Quiénes son ellos? En Cristo, amén. Que el amor de Dios va a cubrir sus errores, pero aún en ese amor se tienen que corregir, ¿no? Yo veía que los niños, y es al día, iba a hacer las matemáticas, pero ya no me dio tiempo, hacer las matemáticas que son de 5 a 8 horas que los niños pasan viendo a otra persona de ejemplo, ¿cómo que es? Como la televisión, o la tableta, o el teléfono, o un juego. Son de 5 a 8, pues un promedio general de los niños de 3 años a 7 años. Ya después baja y dices, es que es impresionante el tiempo en el que dejamos y luego decimos, quiero crear a mi hijo, quiero ayudarle, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo te ayudo? Tú mismo deja el celular, ¿no? O sea, o tú mismo párate de ese sillón y sal a caminar con tus hijos. ¿Quieres crear un hábito de cómo ayudarle a comer mejor? Cocina en tu casa. Y muchos dicen, pues, ¿qué te sale más barato, afuera o comer en casa? No importa. Sabes que en tu casa vas a comer mejor, de todas maneras. Entonces, queremos crear hábitos, ¿no? Y como decían, empezarlos nosotros, hacer nosotros mismos. Y no sé todos los teléfonos, pero yo tenía en la televisión y me acuerdo ya hace unos poquitos años atrás, cuando mis hijos estaban chiquitos, de que la misma televisión me decía cuánto tiempo estaba prendida la tele en programas.
Entonces no era de que me decían, no mami, la apagué, no, ya voy y me doy cuenta, ¿no? Porque el celular te dice cuánto tiempo has estado viendo Facebook o cosas así y dices, de verdad es el tiempo que perdemos en estar viendo a veces cosas que no nos nutren, que no nos aportan nada a nosotros. Eso mismo los niños lo están haciendo. Entonces, vamos a ayudarles siendo nosotros conscientes también para poderles ayudar, pero afirmarlos en la palabra, afirmarlos en el amor de Dios y que sepan que en ese amor hay una corrección también para ellos, porque aún para nosotros como papás, como adultos, Dios nos sigue corrigiendo. Así es. Las correcciones son un poquito fuertes, pero Él nos sigue corrigiendo porque Él nos ama, ¿no? O sea, el amor es infinito y en ese amor somos transformados, somos cambiados. Yo creo que es inevitable, podríamos decirlo, ¿no? Que es inevitable poder cuidar el corazón de nuestros hijos si Dios no está de por medio, si Dios no está en el centro. O sea, no lo podemos sacar del centro a Él. O sea, que ellos puedan entender que así como ellos están siendo trabajados en su carácter, en sus emociones, yo lo veo con Rebequita, que de repente no se deja guiar por su enojo o por su frustración y nos dice cosas raras, así como que ayer nos decía, es que ustedes no quieren jugar conmigo, nadie me entiende, y nosotros, ¿qué? ¿De dónde sacó eso? Entonces nos salen con comentarios de esa índole, ¿no? Y tú te quedas así como, pero dices, o sea, solo Dios es. Oye, no nada más ellos, nosotros como adultos también no se entiende. Yo creo que sí, de ahí de algún lado lo escucho. No son tan dramáticos como nosotras las mujeres. Su mamá lo escuchó. No, o sea, yo creo que, o sea, es algo hermoso, o sea, cuando tú lo entiendes, es algo hermoso, pero también es un reto, o sea, es un reto donde no somos expertos, pero tenemos el manual en las manos, que es la palabra de Dios, sí, la ayuda, que es el Espíritu Santo, que nos va a ayudar a cuidar el corazón de nuestros hijos, y ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Cuidar su corazón, y más en este tiempo, que ellos puedan ser esa generación de lámparas encendidas, ¿no? Para en medio de un mundo de oscuridad, que ellos puedan ser luz, que ellos puedan ser manos que ayudan a otros, que ellos puedan ser esa ayuda a aquellas personas que necesitan una palabra de también un abrazo, también una persona que puede escuchar, que puede dar un consejo. Yo creo que nuestro trabajo es cuidar el corazón de nuestros hijos para que puedan cumplir el plan que Dios tiene para ellos, y que no los subestimemos, no subestimemos lo que el Señor quiere hacer con sus vidas, que podamos siempre ser muy intencionales en orar por ellos, en bendecirlos, sea la situación que ellos estén en este momento, porque pueden ser niños o que están pasando a lo mejor por un momento de rebeldía, no sé, pero cuando tú afirmas, y como decían, cuando tú tienes el valor de pedir perdón, porque esto se trata de valor, o sea, el pedir perdón no es debilidad, es valentía, ¿no? Y por eso el Señor dice, o sea, solamente el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. ¿Por qué? Porque se trata de valentía, negarte a tu yo, negarte a tu orgullo, a tu ego, porque eso es lo que grita el mundo, tu ego, tu orgullo, pero el Señor no, dice todo lo contrario, ¿no? Y la valentía es tener ese valor de decir a tu hijo, perdóname. Y yo lo he hecho con mis hijos, y fíjate que ha sido algo tan hermoso, donde nos ponemos a llorar juntos, porque de repente cuando comenzábamos en el homeschool, gracias a Dios ya casi no me pasa, pero al inicio era así de que una semana yo le decía a Chuy, una semana yo le decía a Chuy, ay no, es el mejor, la mejor que pude hacer, ¿no? Hacer homeschool, los niños, esto. La otra semana, ya no voy a hacer nada, se acabó, mételos a una escuela, yo no sirvo para esto, ¿no? Y así, todo, una semana bien, una mal, ¿no? Y llegaba el momento donde yo llegaba
pues alzar mi voz con mis hijos, ¿no? Y ahí en el Espíritu Santo, ¿no? Siempre, el Espíritu Santo. Sí, Ah, ya, así, le vas a hablar así a tu hijo, ¿no? así es. O sea, eres Sí, su padre, o sea, ¿de quién más van a esperar protección, amor, sino de nosotros? Que ellos puedan ver el amor de Cristo a través de nosotros. Y el Señor no nada más nos ama cuando nos portamos bien, o sea, cuando nos equivocamos, tiene compasión, tiene misericordia y sana nuestras heridas, ¿no? Entonces, que podamos hacer eso con nuestros hijos, reflejar el amor de Cristo y cuidar su corazón, ¿no? así Exactamente. es, que es un Dios de amor eterno, ¿no? Es su amor es incondicional. Es Abundante. incondicional Sí, yo para creo que sus hijos. es bien importante aprender de la paternidad de Dios. Mm. Ujú. Que o sea, o- hace unos años voy a dar, voy a hablar de mi vida, de mi testimonio con mis hijos, principalmente con Eli, que él es el mayor. Eh, Cuando él era más pequeño yo lo trataba como que muy así, o sea, hace esto, hace aquello y cualquier cosa lo regañaba, ¿no? O sea, lo traía así, no te levantes, haz esto, que me decía algo, no, cállate porque yo soy tu papá. Entonces yo lo trataba así. Entonces llegó un momento en que Dios me empezó a mostrar todo eso, o sea, su paternidad, cómo es con nosotros, su, su misericordia. Entonces ahí me daba cuenta de que Dios me enseñaba, ¿a poco yo soy así contigo? ¿A poco yo te trato mal? Y tú sí metes la pata feo. Yo no voy y te golpeo, yo no voy y te callo, yo no hago nada de eso contigo. Dice, porque tú sí lo haces con tu hijo, porque tú sí lo tratas de esa manera. Yo entregué a mi hijo por ti, yo te perdoné todos tus pecados, hice todo esto contigo. Es, o sea, ser misericordioso, darle gracia también a tu hijo. Me di cuenta de eso y cambió mucho mi forma de tratarlo porque este, Todavía estamos en... bueno, estábamos en ese proceso, pero cambió mucho mi forma en cómo lo trataba. Entonces, eh, luego me siento a platicar con él. Le digo, mira, Elie, no hagas esto porque esto trae consecuencias. Entonces, cambió mucho mi manera de tratar con él. Y por consecuencia con Rebequita, o sea, con ella, o sea, ella es muy diferente. Y Ay, es que ella se lo gana con puro, ay, papito, y ya nah, con... Oye, es que sabes que no me imagino a Chuy así siendo fuerte, ¿no? O sea, y no. como dices, cuando hay un Ogro. cambio, ¿no? Hay un cambio completo. Ay, ¿por qué? Porque uno decide cambiar por el bien de uno para no lastimar a nuestros hijos, porque, o sea, de verdad que no me imagino No, Ares, estoy que siendo así él les muy... puede decir, pero al final ellos saben que que a veces es un poquito más, Sí, soy yo, porque porque él así dice, no, y esto y así, y así, se ponen a pero, chillar pero cuando él ya los está ahí con regaño, pero ellos y no, o sea, no nada como, que ver. como, como casi no soy de ni de darles con la vara ni nada de eso, pero cuando nada más les cuento una, dos, ya cuando sienten que voy a decir el tres ya corren o Rebequita se pone a llorar con nada más con eso. Entonces ha cambiado mucho mi manera por eso mismo, porque cuando agarro y me enojo, luego escucho al Espíritu Santo. ¿A poco yo te trato así? Ay, pero Yo te lo hice. hay un libro que la verdad no lo tengo, no lo he adquirido, solo he leído una parte de ese libro en línea. Buenísimo, que yo les recomiendo a los padres, yo creo que lo vamos a poner en la descripción del video ahí en YouTube. Se llama no me hagas contar hasta tres, que es
para educar a nuestros hijos. Y a veces tendemos a voy a contar a 3, pero porque queremos evadir el llegar al momento de la disciplina. Y está buenísimo, está buenísimo. Yo creo que hay muchísimas cosas que podemos usar, herramientas para poder guiar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues es un reto. Yo creo que tenemos mucho por contar y mucho trabajo, Are, por hacer, Chuy, Así es. con nuestros hijos y poder decir cuando estemos delante de la presencia del Señor: aquí están mis hijos, Señor, hice todo lo que pude, Señor, y trata de escucharte lo más que pude. Yo creo que se trata solo de oír al Señor y obedecer. Y fíjate que también había, ahorita yo digo, bueno, no es que mis hijos ya sean todos unos adultos, ¿no? Pero uno como padre pues siempre tiene esa responsabilidad de guiar a los hijos, no importa la edad en la que ellos estén, pero también pues, por ejemplo, con los niños, ¿no? Con los que estoy trabajando con Noé, al taller del maestro y ahorita en la iglesia extiende donde estoy participando, ayudando, también hay esa responsabilidad de poder entender, de poder ayudar. Y no es que la iglesia sea responsable, los padres somos responsables de nuestros hijos. La escuela tampoco es responsable porque esa responsabilidad, ese privilegio se nos dio a nosotros. Pero cuando hay personas que están ayudando dentro de la iglesia o están participando en cualquier cosa, tal vez no es dentro de la iglesia, pero en una organización o ayudando con niños, también entender que tenemos esa responsabilidad de no solamente entretenerlos, sino de poder ayudarles, entenderles, ver su dolor que hay en la vida de esos niños, ¿no? Y que si podemos poner una semillita, hacerlo, platicar con ellos, poder entender su carácter también de ellos, y con la mejor palabra, que es el amor de Dios, que es el amor de Dios, porque aquí yo creo que todo lo cubre el amor del Padre para nosotros enseñárselos a ellos, ¿no? Ese amor que los va a sanar cualquier herida que ya vengan ellos de su casa o aún de la escuela, porque muchos niños de la escuela, en la escuela son lastimados, también por sus propios padres, ¿no? Por sus propios hermanos. Entonces, el poder también, cada persona que esté trabajando con niños, ser conscientes que también tenemos ese privilegio de poder sembrar, de poder ayudar, de poder animar a ese niño, de ministrarlo, de darle una palabra y sobre todo que conozca del amor de Dios, que sana, que restaura y que puede ayudarlos, y que si está la oportunidad, bueno, ¿por qué no aún también con sus padres, ¿no? Que hay mucho material, hay mucha información donde podemos, pero fuera de toda la información y de todas las personas y de todos, está la palabra de Dios, que es el mejor manual donde podemos encontrar respuestas, donde podemos encontrar su amor, que es incomparable. Así es. Sí, yo creo que es muy importante que, bueno, los que nos escuchan, que nos tomemos en serio la palabra de Dios, ¿verdad? Porque a veces solamente para nosotros o para muchos es una religión, un domingo más, no sé, un día entre semana más, y el tomarse en serio la palabra de Dios porque es necesaria para nuestras vidas y porque Dios es un Dios de generaciones. No solamente nos quiere bendecir a nosotros, sino a nuestras generaciones. Y nos toca a nosotros enseñarles. Y si tenemos la oportunidad, como dices, de enseñarles a otros, o sea, hacerlo con amor, con pasión para el Señor, porque yo creo que nos ha dado, bueno, para nosotros Dios nos ha dado un privilegio de enseñarle a otras personas sobre todos estos temas. Entonces, pues, una responsabilidad, y si hay personas que nos están escuchando que conocen de Dios, pues tomen en serio la palabra de Dios es viva y eficaz, y si estás
pasándola mal con tus hijos, Dios es un Dios bueno, de promesas y que pueda hacer milagros en nuestros hijos, ¿verdad? Y si no conoces de Dios de plano, pues te invitamos a que conozcas a Jesús, que lo recibas en tu vida, porque Él te va a ayudar en todas las cosas en tu vida, porque es tan necesario, es lo más necesario que debemos de tener en nosotros, en nuestra vida. Jesús es la respuesta para todo, no hay más. Y pues ese es el mensaje, no sé si... Así es, bueno, pues esperamos que haya sido de bendición, ¿verdad? Para todos. Y yo creo que tenemos este trabajo, es un reto para valientes, como y no estoy promocionando la película, pero es un reto, ¿verdad? Se llama, ¿no? Reto para valientes, ¿cómo se llama? Sí, hay una película, algo así, bueno, ya se ve claramente, pero el punto es ese, ¿no? Tenemos esa oportunidad y el privilegio de cuidar el corazón de nuestros hijos y, como lo hablábamos la semana pasada, darle dirección, una flecha que pueda llegar al blanco y pues nada, esforzarnos, darles herramientas también a nuestros hijos, invertir en ellos, comprarles un libro a ellos, que ellos puedan aprender a leer, a interesarse por las historias de personas que les pueden servir, motivar, ¿verdad? Que no solo los dejemos que se llenen con lo que encuentran en redes sociales o en las pantallas, sino que también podamos invertir en su educación, en traerles libros que ellos puedan mirar. A Rebequita le encanta cuando ve su librito y ahí anda, ya apenas está empezando ahí con unas sílabas y todo, pero ella ya se sienta y según está leyendo y todo esto, y yo creo que es un privilegio que tenemos, que desde pequeños puedan aprender a amar al Señor, que también se enamoren de Él y cuando fueren viejos no se apartarán de Él, de ese camino, ¿no? Así es que, pues, ahí está este capítulo 11 de El que nos une, y el que nos une es Jesucristo, es Jesús el que nos une para educar a nuestros hijos conforme a su plan, conforme a su diseño que nos ha dado, darle al Señor también en esto. Así es, pues bueno, así es que yo creo que hemos hablado del corazón, ¿no? De nuestras experiencias, de lo que hemos aprendido, cómo hemos crecido, y pues tal vez más adelante escucharemos otros testimonios de gente, ¿no? También de cómo han crecido, cómo han aprendido a dar ese amor a los hijos para evitar esas heridas, para evitar ese dolor en ello también, y cómo han podido ayudarles a sus hijos. Entonces, pues aquí estamos, aquí está, sobre todo que no se nos olvide que está la palabra de Dios y que es el amor de Dios. Es el amor de Dios, es el único que nos puede ayudar a reconocer, animar, amar a nuestros hijos para que nosotros sintamos ese amor y poderlo transmitir a nuestros hijos también. Así es que el que nos une es Él. Y pues la próxima semana también estaremos por acá. Aquí, así Dios lo permite. Así es que muchas gracias a todos los que se conectaron. Les agradecemos por estar aquí. Les invitamos a compartir, ¿verdad? Con aquellas personas que sabes que les puede ser de bendición. Recuerden que tenemos el canal en YouTube, ¿verdad? El que nos une podcast. Ahí lo vamos a estar subiendo esta transmisión. Y también le damos gracias a mi esposo, ¿verdad? Por estar aquí con nosotros. Y pues también, ¿verdad? Por compartirnos la palabra. Sabemos que siempre es de mucha bendición. Y pues gracias, Are, también. Porque a pesar de las complicaciones, aquí estamos, ¿verdad? Aquí, así es. Gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, saludos. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Al que me ciñe de poder, aquel que